Quisiera que veamos algunos detalles aquí de la tarea que se pueden mejorar. Creo que una estudiante me escribió que quería saber en qué cosas había fallado para mejorar en las tareas. Entonces, básicamente vamos a ver aquí unos detalles muy importantes que deben tomar en cuenta a la hora de realizar la tarea. Antes de entrar en el fondo de lo que se solicita, vamos a ver algunos detalles importantes que deben cuidar. Primero vamos a ver la tarea y luego vamos a ver el formato en donde deben de plasmar lo que se solicita en la tarea. Por favor, me indican si están viendo aquí, donde estoy compartiendo, ¿están viendo? Sí, profe. Ok, gracias. Vamos a ir partes por parte. Tal vez, yo sé que ya todos lo saben, pero es importante recordarlo. Respecto al formato, el nombre del documento debe guardar el documento bajo el siguiente formato: nombre, primer apellido, segundo apellido, siglas de la actividad, cuatrimestre en siglas y el año. Pues aquí viene un ejemplo: Gretel Showan Alvarado. Tarea número 2, cuatrimestre, periodo 20, primer cuatrimestre 2026. Formato del documento: debe guardar el documento en PDF. Bueno, en eso la gran mayoría, solo creo que un estudiante lo mandó en Word, probablemente tuvo alguna situación para no poderlo convertir al PDF. Solo si hay problemas se acepta el formato Word, ¿verdad? Entonces solo un estudiante, creo que de este grupo, es el que no pudo convertirlo al PDF. Número 3, las instrucciones y formato predispuesto del documento no deben modificarse. Quiere decir que el formato que ustedes deben de llenar acá está en Word. No pueden modificarlo tal y como está, deben dejarlo. Únicamente al completar las instrucciones solicitan, el espacio se ampliará. El mismo automáticamente se amplía. 4, debe cuidar el orden de la presentación. Por ejemplo, no debe haber páginas en blanco, cuadros fuera de márgenes o en páginas separadas sin formato. 5, cada parte del desarrollo debe iniciar en una hoja nueva y debe estar el texto justificado. Creo que ahí estamos bien. La estructura del documento debe presentar las siguientes partes: tabla de contenido general automáticamente con la opción de tabla de contenido que aparece en la sección de referencias del Word o lo correspondiente en el sistema operativo similar. Introducción: realizar de conformidad con las instrucciones del punto 2 de este documento llamado instrucciones para cada parte del desarrollo. Actividad evaluativa: la extensión máxima es de una página. En eso no veo problema, la gran mayoría cumplió con la extensión máxima, que es de una página. Sí, no quiero bajar tampoco. Punto 3, desarrollo. En la sección apartados del documento encontrará las instrucciones para el desarrollo de la actividad evaluativa, debiendo aplicar lo señalado en el punto 1.1 sobre el formato del texto y cumplir con la extensión de cada parte que se solicita en cada una de las instrucciones. También debe considerar lo siguiente para cumplir correctamente con la actividad evaluativa. A. Apoyar los argumentos que elabore en la evidencia teórica que tiene en la unidad didáctica de la asignatura, así como en otras fuentes bibliográficas externas adicionales.
indexadas y académicas reconocidas, con el fin de garantizar la calidad del contenido de la investigación cuando la instrucción lo solicite. B. Al realizar las citas debe hacerlo con la normativa Chicago Deusto. Las fuentes bibliográficas externas deben ser actuales, por lo que la edición del documento que consulta no debe tener más de 5 años de antigüedad. Quiere decir que tienen que consultar bibliografía del 2021 hacia adelante. D. Para buscar información en un espacio con fuentes confiables, puede ingresar a la biblioteca de la UNED, que es esta página que está acá. Esta es la del CIDREP, para consultar fuentes externas al libro que están utilizando, que es el libro base de este curso. Al incorporar la cita textual parafraseada, debe elaborar argumentos personales considerando la lección. Sin citar es fingirse mediante citas, lo que no es una forma aceptable de responder las instrucciones. Las versiones anteriores de la unidad didáctica no se consideran una fuente bibliográfica externa. Quiere decir que si ustedes encuentran versiones de años antes de este mismo libro, que es el base para este curso de Javier Benavides, se encuentran otra versión anterior, no se considera como una fuente bibliográfica externa. Lo anterior es procurando que desarrollen habilidades de investigación, la aplicación de los formatos para citar, derechos de autor y la capacidad para confrontar posiciones diversas a las que la universidad les brinda. Unidad didáctica para comparar, debatir, complementar, entre otros, indispensable para el desarrollo del pensamiento crítico como parte de la formación integral de un profesional. H. No presente imágenes, figuras u otros recursos visuales sin la instrucción no lo solicita. Esto evita que incumpla con el correcto desarrollo y con la extensión de cada parte según lo solicita. Conclusiones. En este apartado se incluye lo que considera para las conclusiones obtenidas de la elaboración del trabajo. La extensión debe ser de una página. Bibliografía. En este apartado se incluye toda aquella bibliografía citada y consultada, tanto en formato digital como impreso en Chicago Houston. La extensión no debe ser mayor a una página. Sin embargo, depende de la consulta de fuentes que realice la persona estudiante para la elaboración del trabajo. Instrucciones para cada parte del desarrollo de la actividad. A continuación se detalla las instrucciones de lo que debe elaborar de manera individual y original, considerando lo establecido en el punto 1, formato y contenido del trabajo, así como los detalles que se brindan en las instrucciones de los ejercicios. Considere que en cada instrucción los argumentos personales que brindan deben estar respaldados en la teoría de la unidad didáctica de la asignatura. No es lo mismo que citarlo, por lo que debe tener claridad y comprensión de las lecturas para realizar lo que le solicitan las instrucciones de cada ejercicio. Para el correcto desarrollo del trabajo, considere que argumentar es una presentación de varias ideas para justificar, por lo que la redacción estará compuesta por varias oraciones y hasta podrían ser párrafos de conformidad con lo que la instrucción solicita. El presentar únicamente una cita sin brindar argumentos personales apoyados en la cita y la cita, en teoría y la cita no es válido, podría perder todo el puntaje. En cuanto al desarrollo, usted se enfrentará a situaciones hipotéticas en los contextos de cada ejercicio, que deberá leer detenidamente y aplicar la teoría para ese contexto en específico con apoyo a la unidad didáctica, por lo que la redacción no es una presentación de contextos teóricos sin aplicarlo al contexto, redacción personalizada. Y aquí ya entramos, ya repasamos las instrucciones, vamos a entrar de lleno a lo que es la tarea. Dentro de los apartados tenemos del documento, ya vimos que la portada, la tabla de contenidos, entonces, luego de eso,
debemos desarrollar la introducción. La introducción es elaborar una reacción original que permita al lector tener una idea clara de los antecedentes del trabajo, razones por las cuales elabora este trabajo de investigación. Se trata de una breve descripción de cada una de las partes del desarrollo. No debe desarrollar los contenidos y la importancia de los temas que se van a evaluar. Los antecedentes correctamente elaborados, la correcta descripción del contenido del desarrollo, la importancia de la elaboración del trabajo. Una vez más, ¿verdad? Aclararles que aquí no es que empiecen a hablar de qué es la administración y los antecedentes de la administración, no. Una introducción, todos son los antecedentes del proyecto como tal, del trabajo como tal. Entonces, aclaremos que hacer una introducción no es contar qué es la administración, para qué sirve, o la planificación, o la integración, o la organización. Los conceptos de la administración no es hablar históricamente, es la introducción que sea una descripción de cada una de las partes del trabajo como tal, no desarrollar los conceptos. Hasta aquí estamos bien y que la introducción no pase de una página. Esa es la extensión que tenemos. En la parte 1, ustedes si recuerdan, en la tarea número 1, hicimos el análisis del contexto de la panadería Crustas y Miga. Esta parte 1 es con base a los capítulos 4 y 5 de la unidad didáctica. En este capítulo 4 vamos a tener básicamente el tema de la planificación. Y bueno, aquí vienen los diagramas de Gantt, todo. Entonces, vamos a hablar de las técnicas y herramientas de planificación. Recuerden que para hacer la tarea deben ver esos capítulos, leerlos muy bien para, de acuerdo a la teoría, aplicarlo acá en los ejercicios de la tarea. Entonces, aquí tenemos el contexto de la panadería Crustas y Miga. Y bueno, ustedes lo leen acá, obviamente. Aquí hacen referencia a este cuadrito donde se habla de los meses y los pedidos mensuales. Y sucesivamente, vamos más aquí adelante, se mencionan, ¿verdad? Los cálculos, aquí vean que están los valores, el porcentaje de confianza, la desviación estándar y con estos datos que se les da, además tienen que fortalecerse con no sé si les queda claro que en el anexo 1 dice anexo 2, pero es el anexo 1 que habla del material complementario. Entonces, en el capítulo 2, perdón, en el anexo 2 como material complementario. En el capítulo 5 tenemos ya lo que es el tema de la organización. Y aquí entran en juego los organigramas, de la parte de organización formal e informal. Bueno, ahorita que veamos también el machote o el formato en que se está solicitando la tarea, perdón, podemos verlo punto por punto. Entonces vamos a salir de aquí y vamos a ver el machote de una vez para ir viendo las partes. En la instrucción nos pide que consideremos el contexto de esta parte 1, que es la continuidad del contexto de la tarea en línea 1. Obviamente, aquí ya nos dan otros datos que no están en la tarea 1. Y los temas de la unidad didáctica contenidos en el capítulo 4 y el capítulo 5 y el anexo como material complementario, anexo 2. Entonces,
calcule con el anexo 2, dice la primera pregunta, como material complementario que le sirva de guía para este ejercicio. Y a partir de los datos brindados, utilizando solo 2 decimales, el valor de, ustedes deben calcular la medida correcta de ventas, el valor de la desviación estándar, el error estándar, el margen de error, el intervalo de confianza que muestra los valores del rango de ventas de los próximos meses según variabilidad histórica. Entonces, van de acuerdo a lo que vayan desarrollando, cada uno de estos vale un punto. Entonces, aquí vean que en el mismo contexto les están dando los números y vamos a ver inmediatamente el anexo para ver las fórmulas con que van a calcular la medida correcta de ventas, el valor de desviación estándar, el error estándar, margen de error y el intervalo de confianza. Pues aquí mismo, más abajo, podemos encontrar el anexo y lo que les está diciendo dice, uy, perdón, se me corrió, ay, perdón, el anexo 1, pero realmente es el anexo, dice el anexo 2, pero creo que hay un errorcito, porque es el anexo 1. Busqué el 2 y nunca lo encontré. Entonces, como pueden ver acá, ponen un ejemplo, ¿verdad? Pronóstico de ventas de alta confianza. Y dice, calcular pronósticos de venta es conveniente porque permite anticipar la demanda futura. Así la empresa puede planificar mejor la producción, las compras y el personal, evitando tanta escasez como el exceso de productos. Para explicar lo anterior, se tomará el siguiente ejemplo. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de la venta de la zapatería Calzatico. Entonces nos dice que cada mes la zapatería nota cuántos pares de zapatos vende. Después de varios meses saca el promedio. Entonces dice que un promedio de 357 pares por mes. Pero no todos los meses vende igual. Entonces, ¿cómo calculamos la desviación estándar? Entonces, bueno, aquí dice, ¿verdad? Otras veces en vacaciones, entonces, la desviación estándar, que tanto varían las ventas en los meses, imagínense que el promedio está en el centro y los meses se mueven alrededor. Entonces, en este ejemplo, si ustedes pueden ver, la desviación estándar corresponde a 69. ¿Por qué? Porque aquí habla, ¿verdad? Que en unos meses vende 2,88, en otros meses vende 3,57 y en otro mes vende 4,26. Entonces, normalmente la desviación estándar la encontramos, el promedio está en el centro, ¿verdad? Es el centro de los dos márgenes. Entonces, la desviación estándar es la diferencia de zapatos que se venden de unos meses a otros. ¿Hasta aquí lo están entendiendo? O sea, que las ventas normalmente pueden subir o pueden bajar en intervalos de meses. Pues trabajarlo. Ok, el intervalo de confianza. ¿Qué tan seguro estoy del promedio? Entonces, ¿cómo calculamos el intervalo de confianza? Dice que si el promedio es 3,57 y representa la realidad, se debe realizar un cálculo con una regla de confianza del 99%. Entonces, eso resulta que el rango más estrecho es de los 295 al 418. Entonces, el intervalo de confianza tomamos las ventas mensuales y se saca el promedio. Entonces, el cálculo sería, tomamos la cantidad de pedidos mensuales y los dividimos por, por la cantidad de meses que tenemos. Entonces, al dividido por la cantidad de meses, nos va a dar
el pronóstico de ventas, que es el primer dato que nos están pidiendo. ¿Cómo calculamos la media? Se suman todas las ventas y se dividen entre la cantidad de meses del historial, cantidad de registros. Entonces, esa es la fórmula que deben usar. Vean que aquí en el ejemplo de esto de los zapatos nos están dando las fórmulas. Entonces, lo que tienen que hacer es tomar este anexo y aplicar las fórmulas con los datos que les da el caso de arriba que estamos hablando, que es este. Hasta aquí estamos claros. Sí, profe. Está bien. Bueno, es sencillo. Bueno, aquí, bueno, vean que el caso nos está dando los datos, los números. Aquí los mencionan. Aquí están los meses y los pedidos para hacer los cálculos. Entonces tienen que, lo que les está solicitando el ejercicio es estas 5 cosas. La media correcta de ventas, el valor de desviación estándar, el error estándar, el margen de error y el intervalo de confianza. Esas son las 5 cosas que deben definir y en el anexo 1 nos indican todas las fórmulas que debemos aplicar de acuerdo a los datos que se presentan en el caso. Bueno, aquí está aquí no tienen cómo perderse, aquí están los anexos. Para sacar el pronóstico de ventas, el intervalo de confianza, nos indica cómo lo debemos sacar. Y entonces aquí ustedes se guían por esto. Aplicación del cálculo de pronóstico de venta, los pedidos, calcular la media. Aquí les interpretan el resultado y las desviaciones. Y les va explicando cómo van sacando las desviaciones. Son cálculos matemáticos por cada mes. Entonces vamos a ver el formato cómo lo vamos a colocar estos cálculos que les están solicitando. Este es un ejemplo. No quiere bajar. ¿Sí? Llega hasta aquí. Ok. Dice que se obtiene una lista de cuadrados, cuánto aporta cada mes a la variación total. Se suman los cuadrados y este es el resultado, la variabilidad total. Y aquí también nos indica cómo calcular la desviación estándar muestral, que se está pegando, no sé, ok. La desviación estándar muestral y calcular el error estándar también nos da la fórmula que tomamos la desviación estándar y la dividimos por la cantidad de ventas, según esto. Entonces es como, aquí les dan todas las fórmulas, así que no hay cómo perderse. Y calcular el margen de error, que sería el último. Quiere bajar. Ok, hasta aquí estamos bien, jóvenes. Para pasar a la segunda parte. Bueno, ok, vamos a ver el formato de una vez, porque si tienen dudas de una vez podemos ver el formato. ¿Cómo lo van a acomodar? ¿Todo lo están viendo acá? ¿Sí? Sí. Ok. Vean que esta primera parte que estamos viendo, aquí vienen los cálculos, ya los están dando. Los cálculos para determinar el pronóstico de ventas, aquí ya les están dando todos los números. Y ustedes ahí lo que tienen que hacer es aplicar todas las fórmulas del anexo y colocarlos en los cuadritos que aparecen por acá. ¿Ven? Ahí pueden escribir. O sea, el formato está diseñado para que ustedes ya escriban nada más. Hacen los calculitos, ¿verdad? Según esto. Y
aplican, ¿verdad? Sumas, restas, divisiones, multiplicaciones y sumas, restas y divisiones, perdón. No multiplicaciones, sí, hay multiplicaciones, perdón. Entonces, y los ubican. Y ahí ponen el límite inferior y el límite superior, de acuerdo a los cálculos que están en el anexo 1. Y acá está la segunda parte. Vean que aquí es lo mismo, están explicando. En la segunda parte, la número 2, tienen que ubicar cada puesto en el organigrama que define de manera correcta la estructura de puestos de la panadería Crustas. Eso lo hacen de acuerdo al capítulo 5, que habla de la organización. Entonces, aquí pueden ver los ejemplos de los diferentes organigramas que tenemos la departamentalización por funciones, tenemos la departamentalización por productos, tenemos también departamentalización por zonas, territorios o geografía, departamentalización por clientes, departamentalización por procesos o equipos, o la departamentalización matricial. Entonces, de acuerdo a la departamentalización, ustedes deben ubicar cada puesto de la empresa Miga, Crustas y Miga. Entonces, acá, vean que aquí, en la segunda parte, ya hablaron de las herramientas de planificación, nos indica que la panadería cuenta con 8 colaboradores, 3 panaderos, 2 dependientes, demostrador, pero uno de ellos es cajero también, una encargada de limpieza, un repartidor y Laura, pero carece de una estructura formal, lo que provoca confusión y tensiones entre la administradora y don Jorge, quien da órdenes de forma simultánea. Ante esto, la administradora propone definir un organigrama, definir funciones y promover actividades de integración y capacitación, aunque teme la resistencia de don Jorge al implementar dichos cambios. Entonces, ya aquí en la segunda parte, después de que hacen los calculitos, ustedes deben hacer una propuesta: organigrama A, organigrama B, organigrama C y organigrama D. Deben organizarlos de acuerdo a lo que corresponda el tipo de organización, ¿verdad? Entonces tienen que clasificarlos de acuerdo a la departamentalización que ustedes determinen. Primero que todo, tienen que definir qué tipo de organigrama. Definir qué tipo de organización es la panadería Crustas y Miga. Entonces, de acuerdo a eso, ustedes van a ubicarlos al personal, ¿verdad? De acuerdo a los puestos, de acuerdo a a las funciones de cada persona, ¿de acuerdo? Entonces, ahí les están dando la información para que ustedes simplemente recuerdan la indicación de que no hagan más hojas ni nada, sino que aquí mismo ustedes van a establecer la estructura de acuerdo a lo que ustedes consideren que debe ir. Las alternativas de organigrama que ustedes propondrían de acuerdo a la estructura que van a definir para la panadería. Sí, Charis. Solo usted levantó la mano porque es que no los puedo ver como estoy compartiendo. Bueno, profe, yo veo que sí. Mi duda es que, digamos, cada organigrama tiene que ser diferente o todos tienen que ser iguales. Depende de lo que uno elige. Según la indicación,
tendrían que ser diferentes, porque vean que todos son diferentes. Vean que no, parecieran que fueran iguales, pero no. Vean que hay unos, por ejemplo, el primero tiene aquí, vean que este tira una rayita para acá y viene directo. En cambio, este solo tiene dos acá. Vean que son diferentes todos. Sería de acuerdo al tipo de departamentalización que ustedes definirían. Vean que ninguno se parece. Los puestos cambian. No son iguales. De acuerdo al tipo de departamentalización que definan para cada uno. Pero aquí realmente vean que nos dice, ubique cada puesto en el organigrama que define de manera correcta la estructura de puestos de crustas y miga, colocando el número del puesto donde corresponde de acuerdo con el organigrama correcto. Entonces, aquí, por ejemplo, aquí les dice, tras varios meses aplicando herramientas de planificación, logró mejorar su rendimiento, redujo desperdicios, aumentó las ventas y mejoró la atención al cliente. Todo esto con la ayuda de Laura, administradora que fue contratada para mejorar la coordinación de los procesos. Entonces, sin embargo, comenzar a evidenciar nuevos desafíos relacionados con la organización interna y la integración del equipo de trabajo. La panadería cuenta con 8 colaboradores, 3 panaderos, 2 dependientes de mostrador, pero uno de ellos es cajero también. Una encargada de limpieza, un repartidor y Laura que es la administradora y la integración del equipo de trabajo. Perdón, aquí me... La encargada de limpieza y Laura, pero carece de una estructura formal, lo que provoca confusión y tensiones. Entonces acá nos indica, ubique cada puesto, define de manera correcta la estructura de puestos de la panadería. Entonces aquí en el libro, capítulo 5, están las ventajas y desventajas de acuerdo a la organización formal o informal. Y nos está pidiendo, ¿verdad?, que defina cuál sería la organización formal que definiríamos para esta empresa. Pero lo que veo acá es que no me... Bueno, ya esto es para el capla 2. Aquí está Laura. O sea, ustedes tienen que poner los numeritos de acuerdo a, ¿verdad? Entonces, obviamente, que aquí quien siempre va a ir a la cabeza, Laura, obviamente, ¿verdad? Porque es la administradora. Y hay, digo, una dependiente que también es, bueno, perdón, está el dependiente que es cajero también. Tiene 2 funciones. Panadero auxiliar 2, repartidor, panadero auxiliar 1 y panadero auxiliar 2. No sé cuál sería la consulta. Usted decía que todos tienen que ser igual. Lo que sí tienen que ser igual en todos sería el administrador, ¿verdad? Que es la cabeza. Es Laura en este caso. Entiendo, profe, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Em, Por aquí hay un señor que es don Jorge, para ver nada más. Porque don Jorge también cumple un papel importante. Tendríamos que ver en la tarea número 1. Don Jorge era el dueño, para ver si me refresco un poco la memoria. Sí, era el Me dueño, parece que sí. Ok, dueño y fundador. ok, entonces, sí, ese detalle no lo estaba tomando en cuenta. Si eres el dueño y fundador, él tendría que estar arriba de Laura, ¿verdad? Obviamente, porque él es el que la contrata a ella. Es el dueño, es el que está pagando, ¿verdad? Entonces, don Jorge es el que va a la cabeza y después Laura.
Él viene siendo como así, el socio fundador, el dueño. Ok. Sí, entonces vean que todos varían, pero precisamente porque tenemos varias formas de departamentalización. Entonces ustedes pueden definir si es un departamento por funciones en la página 138. Lo pueden ver y estamos, dice, la organización informal en la organización formal. Entonces pueden ver desde la página 136 cómo es que logramos integrar los diferentes puestos o personas que trabajan en una organización. Entonces, aquí podemos ver, y también para que lo vean, artículo 136, está la organización formal y la organización informal. Entonces, para que ustedes puedan ver las dos diferencias y de acuerdo a esto, definir cuál es la forma de departamentalización que van a utilizar para cada organigrama que está ahí. Y vean que todos son diferentes. Entonces, de acuerdo al tipo de estructura organizativa, deben tener en cuenta tres factores, que son la complejidad, la formalización y la centralización. Entonces, la complejidad es el grado de diferencia o división del trabajo de una organización. La formalización es el grado en que la organización se basa en reglas y procedimientos. Y la centralización es donde radica la autoridad y cantidad de personas involucradas en la toma de decisiones. Entonces, por ejemplo, don Jorge viene siendo el presidente, ¿verdad? De la organización, fundador. Entonces, pueden ustedes repasar cuáles son las ventajas y desventajas de cada tipo de departamentalización para la construcción de cada uno de los organigramas, que todos son diferentes, de acuerdo al tipo de organización. Y ustedes definen cómo los acomodarían ustedes. Bien. En la parte número 2 tenemos, este es con base al capítulo 6 de la unidad didáctica. Y el capítulo 6 nos habla de la integración. ¿Ok? Seguimos con el mismo contexto, ¿verdad? Tras definir la estructura organizacional y mejorar la planificación, Laura, la administradora, se percató de que aún existían dificultades para integrar los recursos del negocio. En la panadería, bueno, tal vez para que lo tengamos claro, ya definimos, ¿verdad? Dos funciones de la administración. Una que es la planificación, donde estamos haciendo los cálculos de lo que son las ventas, el margen de error, la desviación estándar y todos estos datos que nos van a aportar en esas técnicas y herramientas de planificación. Luego de la planificación pasamos a la organización, que es la construcción de esos organigramas que acabamos de ver. El organigrama es, para decirlo de forma más sencilla, es la definición de funciones y tareas que le corresponde a cada persona. Es la forma en que nos organizamos para, para coordinar todas las personas involucradas en la organización o en la empresa. Entonces, ya definimos eso. Ahora vamos a ver la integración. Y aquí nos dice que para integrar los recursos del negocio, ya planificamos, ya organizamos, ahora corresponde integrar todos los recursos existentes de la empresa. Estos recursos son personas, económicos, ¿verdad? Y todo tipo de recursos existentes.
En la panadería muchas veces dependían de la improvisación. Ya no están improvisando porque ya planificamos. Y también ya acomodamos a cada persona de acuerdo a su función en el organigrama. A veces faltan ingredientes, el horno principal fallaba, sin mantenimiento preventivo el dinero para compras urgentes debía tomarse la caja diaria. Laura explica a un Jorge que integrar recursos significaría asegurar que cada elemento humano, material, financiero y tecnológico estuviera disponible y coordinado en el momento adecuado para ejecutar los planes, por lo que propuso organizar la producción. Para ello debía coordinar la compra de ingredientes, el uso de hornos, la capacitación del personal, en el seguimiento de las recetas de manera estricta y el presupuesto disponible. Si uno de esos elementos fallaba, todo el proceso se vería afectado. Don Jorge comprendió entonces que integrar no solo era tener recursos, sino gestionarlos de forma sincronizada y eficiente. En esa misma semana, Crustas y Migas recibió un pedido de 150 queques personalizados para un evento comunitario. El objetivo es cumplir con la entrega en 2 días. Se fue. En 2 días, manteniendo la calidad y presentación. Las instrucciones, considerando el contexto de la parte 1, la presente actividad evaluativa, el contexto de la parte 2 y los temas de la unidad didáctica contenido en el capítulo 6, realice a partir del contexto anterior, brinde un ejemplo de cada recurso de Crustas Migas según las categorías indicadas. Entonces acá. Entonces ustedes tienen que brindar un ejemplo de cada recurso. ¿Cuáles son esos recursos? Humano, material, financiero y tecnológico. A partir de ahí, deben brindar un ejemplo, según las categorías indicadas. Entonces acá, vamos a ver. ¿Cuáles serían esos elementos de integración para ustedes? Okay, los podemos encontrar en la página 176. La integración se compone de varios elementos. Entonces, precisamente, esos elementos serían el humano, ¿verdad? Material, financiero y tecnológico. Y los pueden encontrar en la página 176, que define cada elemento. Entonces, vean que aquí tenemos la parte de recurso humano, la parte material, humano, material. Tenemos el recurso financiero y tenemos el recurso tecnológico. Serían esos 4 elementos que a partir de eso ustedes tienen que brindar un ejemplo por cada recurso. ¿Estamos claros hasta ahí? Los Sí. encuentran en la página 176 en adelante, para que definan cada uno, ¿verdad? Que está presente ahí. ¿Sí? ¿Alguno preguntó algo? Ok. En la pregunta número 2 de la segunda parte, continuamos. Determine de manera muy puntual y concisa la importancia que tiene cada uno de los recursos que mencioné en el punto anterior en los procesos de producción. Entonces acá, adelante. Y mismo en el capítulo 6, me explica todos los recursos, ¿verdad? Hasta aquí estamos bien, jóvenes. Y aquí ya bueno, todo el capítulo explica cada uno de los elementos. Entonces, a partir de las 176 en adelante,
ustedes ya tendrían ahí, ya por cosa de ustedes, explicar la importancia que esto tiene para el proceso de producción, para los procesos de producción. Aquí también vienen las importancias. Entonces, así como, por ejemplo, los recursos tecnológicos, ¿cuál es la importancia que tienen? Bueno, que gracias a que los sistemas utilizados en diferentes departamentos constituyen el complemento de los recursos humanos, materiales y financieros. Los sistemas permiten el uso de tecnología que ayuda a la solución de problemas de características constantes y repetitivas. En cada departamento debe existir sistemas variados. Los sistemas se constituyen en procedimientos que indican pasos para un límite y resolver el problema determinado. Entonces, ¿qué es lo que viene a asegurar los tecnológicos? Bueno, que los procesos se hacen más rápidos, ¿verdad? Entonces, como por ejemplo, ¿verdad? Lo estoy mencionando, ustedes lo dirán con sus propias palabras. Luego, en el punto 3 dice, describa paso a paso cómo coordinaría los recursos disponibles en la panadería. Humanos, materiales financieros y tecnológicos, los mismos que venimos tratando desde la pregunta 1, para producir y entregar 150 queques en 2 días, asegurando que todos los elementos trabajen de manera integrada. Entonces ustedes tienen que escribir ahí cómo lo harían. Y 4, finalmente dice, establezca la importancia de la integración de los recursos en la gestión administrativa. Y acá nos habla, ya les voy a decir en qué parte. Gestión administrativa. Ya ven, yo aquí. Administrativa. Había visto, pero no lo encuentro. Tiene bastante de la parte de recursos humanos, ¿no? Vamos a ver. Tecnología administrativa. Me queda la duda de esta. No la entendí ahí. No entendí por qué. Ok. Ok, eso está en la página 198, donde nos indica. Sí, a partir de la página
sería a partir, perdón, de la página 197. Ahí es donde marca la importancia que tiene la gestión, la integración de recursos en la gestión administrativa, hace como un resumen. A partir de ahí, de la 197 y siguen la 198, que está más claro todavía. La importancia que tiene. Ok, ahí donde aquí vean que el libro no está tan específico, la gestión administrativa, entonces aquí es donde les pide que ustedes deberán incluir en su argumento la importancia, ¿verdad? Porque aquí en el libro no la veo así muy... estoy diciendo la página 198, pero es muy escueto. La importancia de la integración, entonces, de todas formas se los pide el ejercicio. En su argumento deberán incluir una cita de una fuente bibliográfica externa. Entonces, ustedes deben de buscar otro libro que les amplíe más la importancia de la integración de recursos en la gestión administrativa. Que realmente aquí no me convence esa información que está acá. Está muy escueto. Está en la página 198, pero demasiado escueto. Entonces, ustedes deberán incluir una cita de una fuente bibliográfica externa, cita que se utilizará para generar argumentos personales sobre lo solicitado. Ustedes pueden poner la cita, ¿verdad? Que la importancia de la integración de los recursos en la gestión administrativa es tal y tal, dice, ¿verdad? La ponen ahí. Pero ustedes, con sus propias palabras, deben desarrollar esa cita. ¿Y qué es desarrollar la cita? No es la cita como tal, sino desde la perspectiva de ustedes, la interpretación de la importancia de la integración de recursos humanos en la gestión administrativa. Y la misma debe ser bajo el formato de la normativa Chicago-Deusto. Entonces se evalúa un punto por el argumento y otro punto por hacer la citación de acuerdo a Chicago-Deusto, que ustedes tienen un manual aquí en la plataforma y lo pueden consultar. Y aquí, finalmente, recuerden que los recursos que definimos en la pregunta número 1 deben ustedes determinar ejemplo, ¿verdad? Ejemplo de cuál es el humano, lo escriben ahí, la importancia, cuál es el material, cuál es la importancia. Vean que aquí está ya el cuadrito para que ustedes lo rellenen de acuerdo al contexto. Y acá ustedes van a indicar cómo van a hacer, aquí tienen que definir cómo van a coordinar los diferentes recursos para hacer la entrega de ese último pedido. Son los mismos, humanos, materiales, financieros y tecnológicos. Ahí ustedes tienen que poner el paso a paso de cómo van a lograr integrar todos estos recursos para poder cumplir con ese pedido que les dice el contexto. Y acá es donde tienen que definir con una cita externa la importancia de la integración de los recursos en la gestión administrativa. Eso ya es generación de ustedes, ¿verdad? Generación crítica de pensamiento de lo que ustedes creen, de acuerdo a la cita externa, no lo que está en el libro, porque como ya les dije, en el libro está muy escueto. Solo hace mención, no habla de la importancia. Entonces, sí o sí, por favor, busquen esa cita externa que pueda definir esa importancia. Y finalmente, las conclusiones. Una página tiene que ser mínimo y tiene que ser una conclusión integral, no sueltas. Traten de hacer el trabajo lo más a conciencia posible. Bueno, yo esperaría no encontrarme sorpresas, dado que en las tareas número 1, bueno, en principio, ¿verdad? Logré determinar que no vi nada extraño, ¿verdad? Se nota que los
los hizo cada uno, a no ser que ustedes, ¿verdad? Hayan copiado y cambiaron algunas palabras para que no fueran iguales, ¿verdad? Esa sería la única hipótesis que yo podría tener, ¿verdad? Yo esperaría que hagan las cosas a bien, en forma sana y en forma individualizada, como debe ser, y cada uno concienzudamente haga su trabajo. Las conclusiones deben ser en una página, la bibliografía en otra página y de acuerdo a la normativa Chicago de uso. Y este es el trabajo completo. ¿Dudas, consultas? Sí, Charis. Profe, la cita externa se puede sacar de Google Académico. Vieron ahí que les dije que lo pueden sacar del CIDREP, de la biblioteca virtual que tiene la universidad. Y ahí las pueden encontrar porque es información confiable, ¿verdad? Yo les recomendaría usar las de las de la biblioteca de la UNED. Está bien, profe. Y vieras que yo le iba a comentar, digamos, yo tuve un error en la tarea 1, pero fue por la forma en que yo cité. Pero es que cuando yo intentaba citar con el pie de página, no me dejaba por el recuadro. Ah, sí, se les configura porque ya viene un formato. Ok. Permiso. En mi caso fue algo Sí. similar donde el cuadro, si yo agregaba la nota de pie con la cita estilo Chicago, se sobreponía a lo que había escrito en el recuadro. Entonces tuve que quitar como la mitad de lo que había puesto en el recuadro para que no se sobrepusiera sobre lo que había escrito. Eso tuve que hacer porque si no, no calzaba, porque es mucho espacio lo que agarra la cita como nota de pie. Eso en la primera tarea, por supuesto. Ok. Sí, tendrían que hacerlo así como dice Fabio, ¿verdad? Para que le pueda alcanzar, para que no tenga esos problemas. Creo que lo podrían hacer de esa forma, ¿verdad? Para que cumplan con el formato, bueno, con lo solicitado. Sí, Fabio. Sí, tenía una duda con la conclusión. La tarea pasada, ay, ¿qué se me hizo? ¿Podría explicar un poco más sobre esa conclusión? Es que mencionó que es un tipo de conclusión integral. ¿Es Sí, que distinta a la tarea anterior o es de la misma forma? sí, es el mismo formato, las dos tareas Ah, tienen ok, el mismo formato. Sigan el mismo formato, en el sentido de que la introducción, la conclusión, lo que les expliqué ahora en la introducción, que la introducción no me digan teóricamente qué es la administración, vayan al grano de hacer una descripción en qué consiste el proyecto como tal y las partes del proyecto, ¿verdad? Lo que les está pidiendo, sin desarrollar los contenidos, porque para eso van a desarrollar los contenidos en el desarrollo, el cuerpo del trabajo. Básicamente eso es lo que tienen que hacer. Es que a veces pueden ser, ¿verdad? No es el caso de ustedes, que ponen, bueno, la administración es una ciencia, ¿me entienden? Entonces, eso obviamente que ya ahí pierden puntos, ¿verdad? Porque en la introducción se evalúa, uno, los antecedentes, dos, que escriban cada parte del trabajo, ¿verdad? Ustedes ponen, bueno, en la primera parte, ¿verdad? Se van a ver las herramientas de planificación. En la segunda parte se va a ver lo que concierne a la organización. Y en la tercera parte, integración. Pero, como le digo, una descripción. No me digan exactamente qué es lo que se va a hacer, sino que una breve descripción de cada parte del trabajo. Y así sucesivamente, que todo eso alcance, obviamente, que en una página. En la introducción, obviamente, que no llevan citas.
porque sí noté que algunos pusieron citas en la introducción, pero no. La introducción es una construcción personal suya de lo que usted está escribiendo que va a hacer en este trabajo. Igual la conclusión es una construcción, entonces obviamente que no tienen que citar nada. En la única que tienen que citar es en la segunda parte, cuando hablan de la importancia de los elementos de la gestión administrativa, de la integración de elementos, de recursos, perdón, en la gestión administrativa. Entonces, solo ahí es donde tienen que citar y tienen que citar con Chicago Deusto. También lo tienen que hacer en la bibliografía. Igual, yo he sido bastante flexible en el tema de las bibliografías, porque yo valoro el que hayan consultado. Lo que sí forzosamente tengo que castigar es el formato Chicago Deusto, pero normalmente valoro el esfuerzo que hicieron de buscar otra bibliografía, aunque no usen la normativa, porque en todo caso, cuando yo califico, dice, presenta toda la bibliografía presente, dice, ¿verdad? La tabla de cotejo, obvio, sí, la presentó. Y abajo dice, si cumplió con la normativa Chicago de Houston, ahí sí que no puedo hacer nada. Pero en ese sentido he sido muy considerada, ¿verdad? En ese sentido que valoro, bueno, vamos a poner ejemplo a Fabio, disculpe que lo agarre ejemplo. Fabio me puso, ¿verdad? Que consultó ABCD y lo puso ahí en el trabajo. Entonces, yo valoro que Fabio por lo menos investigó. Ya cuando dice si aplicó el formato Chicago de Houston, de ahí, por más que, ¿verdad? Le haya puesto el punto en que presentó toda la bibliografía que consultó, porque está siendo transparente, ¿verdad? De ahí, ya en el formato sí tenemos, ¿verdad? La indicación de que no la podemos perdonar. Entonces, pero sí, en ese sentido, nada más cuídense de eso, ¿verdad? Y, perdón, y en la introducción es muy importante la coherencia, porque ustedes no pueden hacer una introducción que empiezan a hablar de una cosa y terminan hablando de otra, ¿verdad? Entonces, es como que tenga coherencia. Entonces, uno, antecedentes. Dos, la descripción de los contenidos. Tres, la coherencia que tienen que ver todos los temas en la introducción. Es el hilo conductual que hay de una cosa a la otra, ¿verdad? No van a pasar ustedes a hablarme de la planificación y de repente caen a la segunda parte, ¿verdad? En la última pregunta, en la segunda parte, entonces ya me hacen un arroz con mango. Entonces, tratar de llevar el orden tal y como está el trabajo planteado. Entonces, llevan en el presente trabajo, ¿verdad? Se va a desarrollar, trata de esto, de la empresa, tal, ¿verdad? Y en esto se va a desarrollar el tema de la planificación, enfocado en las herramientas y así, por decir algo, ¿verdad? Es un ejemplo. No estoy diciendo que lo van a poner exactamente así, pero para que tenga coherencia, ¿verdad? Y ahí siguen en ese orden. En el tema de la organización, se va a trabajar en ABCD, ¿verdad? Y en integración en ABCD. X, Y, Z, por decir algo. Y así sucesivamente, que sea coherente lo que ustedes están planteando. ¿Le queda claro, Fabio y Charis? Sí, profe, muchas gracias por explicar. Con mucho Sí, gusto, profe, gracias. con mucho gusto. Entonces, si no tienen más consultas, podemos dejar la tutoría hasta acá. Y también quisiera aclararles porque por más que he intentado copiarles el enlace de la tutoría, todavía hay algunos que me indican que no logran ver la tutoría. Y lo extraño de todo es que la tutoría queda grabada aquí en el canal de Teams, porque de hecho yo tengo un canal con esta materia y aquí se supone, ¿verdad? No sé, en buena teoría,
Y aquí queda grabada hay una parte que cuando esta tutoría termina, yo dejo que se descargue y que quede en la nube. Y me extraña que hay algunos que dicen que no pueden ver la tutoría. Y no, todavía no he podido, le he pedido apoyo a los compañeros y ya y nadie me sabe decir cómo lo logro. Yo se las paso por correo, la dejo colgada aquí en el Teams, pero no ha habido manera de que los que no estuvieron o los mismos que están la puedan volver a ver. Hay una limitante y yo he tratado por todos los medios, he bajado videos, tutoriales y todo, y no hay manera de que lo logren. No sé qué es lo que puede estar. Y me extraña muchísimo porque el Teams es una herramienta que utilizamos a diario en la universidad. Y cuando yo estoy en una reunión y necesito ver qué se habló ahí, yo simplemente me meto y ya la logro ver. No sé si será un tema de que ustedes tienen, digamos, el correo de ustedes tiene un dominio diferente al mío. Sinceramente, bueno, no soy informática, soy administradora, entonces tengo mis limitaciones en ese sentido, ¿verdad? Entonces, sí, Fabio, levantó la mano. Sí, es que, bueno, en Teams guarda esa grabación como un tipo de SharePoint. Cuando los profesores Correcto. comparten ese link, a nosotros como estudiantes nos dice que nosotros no tenemos acceso a ese SharePoint o a ese dominio. Nos sale un Ujú. error ahí muy particular. Sería bueno tomarle un screenshot y mandarlo a IT para que lo revisen. Pero nosotros, la cuenta de nosotros como estudiantes no tiene Y esos ese permisos permiso. para ver esa grabación. Entonces, usualmente los profesores lo que hacen es pasar el link y además pasarlo como MP4 que subieron a YouTube, por ejemplo. Y ahí es donde uno lo puede ver. Sí, yo tengo un canal de YouTube, pero lo tengo destinado para otra cosa que yo hago, ¿verdad? Entonces, creo que voy a tener que hacerlo sin importa usar ese canal que tengo, ¿verdad? Para Se ver de puede qué poner como manera. oculto y solo pasar el link y solo las personas que tienen ese link oculto lo ven. Ok, voy a intentarlo porque sí, yo traté inclusive de hacer otro canal para el grupo, ¿verdad? Sí, supongo, ¿verdad? Supongo, porque como le digo, no me declaro ignorante en esos temas. Yo me metí al SharePoint, me metí al Stringer, todo eso lo anduve y bueno, y sí, voy a tener que consultar a los compañeros de ITIC. Tal vez es que no he consultado a las personas correctas. Entonces voy a consultarles porque vieran qué pena me da con eso, que me dicen, no, profe, no lo puedo abrir y yo me quedo así con eso de que, ¿qué hago? O sea, me siento, eh, voy a anotarlo mejor de una vez, consultar a la DITIC, porque es eso, que ustedes no tienen esos permisos. A ver cómo lo logro, o que ellos me den una respuesta de qué otra forma lo puedo hacer para que ustedes puedan ver las grabaciones. Bueno, si no hay más consultas, esto es todo por hoy. Muchísimas gracias a los que sacaron su tiempo. A usted las gracias, profe. Buenas Y noches. bueno, muchas buenas noches. Y cualquier cosa por correo electrónico de la plataforma también, si tienen alguna otra consulta, con mucho gusto, estoy para servirles. Muchas gracias, profe. Linda noche. Linda noche, gracias. Sí, Samir. Ah, ok, ok. Pensé que estaban levantando la mano. Buenas noches. Buenas noches, profe, gracias. Buenas noches, con mucho gusto.